importante empezar por la definición. Ahora, para las personas que han tomado con nosotros el diplomado, el concepto de aprendizaje invertido es un poco diferente esta vez al que ustedes vieron. ¿Por qué? Porque esta vez lo que se trató de hacer, se unieron todos los expertos en el área de aula invertida, de aprendizaje invertido, específicamente lo que es la Academia del Active Learning Arts and Sciences en el 2018, y decidieron generar una definición de manera súper sencilla, muy fácil, para que toda persona que lea por primera vez a qué se refiere con aprendizaje invertido lo pueda entender, independientemente si tiene conocimientos en el área educativa o no. Entonces vamos a empezar primero definiendo a qué nos referimos con aprendizaje invertido, ¿no? Y empiezo a leer. El aprendizaje invertido es un marco de referencia, es algo abarcador, no es no se refiere solo a algo muy específico, que permite a los educadores llegar a todos los estudiantes. El enfoque invertido invierte el modelo de aula tradicional, y esto es muy importante. Dice que presenta los conceptos, básicamente lo que hace es eso, presenta los conceptos del curso antes de la clase, lo que permite a los educadores usar el tiempo de clases para guiar a cada estudiante a través de aplicaciones activas, prácticas e innovadoras de los conceptos del curso. Entonces, si usted en su clase dice que está utilizando aprendizaje invertido, básicamente eso es. Todos los conceptos se los da antes y utiliza el tiempo en vivo para hacer actividades de manera activas, colaborativas con sus estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, eso en primera mano, lo que es el aprendizaje invertido y la definición, la actualizada que tenemos. ¿En qué modalidades yo puedo utilizar aprendizaje invertido? Usualmente pasa esta confusión de que, por ejemplo, como hemos dado aprendizaje invertido en el diplomado e-learning, se asocia de que solamente lo puedo dar si es que voy a dar una modalidad en línea, y no necesariamente. ¿Por qué? Porque una cosa es la metodología, o sea, cómo lo voy a enseñar, que en este caso es utilizando aprendizaje invertido, pero diferente es la modalidad de estudio. Entonces usted puede en sí utilizar aprendizaje invertido en estas 4 modalidades. Usted puede hacerlo presencial, en línea, híbrido, semipresencial, sin ningún inconveniente, ¿ya? Entonces es importante también recalcar eso. Es diferente la modalidad en la cual voy a impartir la enseñanza a la metodología que voy a utilizar, ¿ya? Entonces, en cualquiera usted lo puede utilizar sin ningún inconveniente. Obviamente hay que hacer algunas ciertas adaptaciones según la modalidad en la cual usted eligió. Por ejemplo, en la parte híbrida, que ahora algunas materias se declararon así y van a impartirse en el mes de mayo, se da bastante énfasis en que se utiliza aprendizaje invertido para justamente aprovechar el espacio que se va a tener en la clase en vivo. Recordemos que las modalidades híbridas, por ejemplo, son aquellas, de acuerdo a la definición que vamos a trabajar en SPOL, es que en nuestras clases en vivo, en nuestras clases presenciales, vamos a tener a ambos grupos al mismo tiempo. Vamos a tener un grupo presencial y vamos a tener un grupo en línea. Entonces tenemos que ver la manera de hacer que estos 2 grupos se encuentren activamente conectados, trabajando, y para eso necesitamos utilizar, o se recomienda fuertemente utilizar este aprendizaje invertido. Continuamos luego de unas preguntas que usualmente, esto es en base a preguntas que usualmente salen cuando se está aprendiendo sobre esta metodología, ¿no? ¿Cómo se transforma la taxonomía de Bloom en aprendizaje invertido? Entonces, eso también es muy importante enfatizar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, primero, la taxonomía de Bloom, si algunos de ustedes no lo conocen, es cuando hablamos de pensamiento de alto nivel, dependiendo de las actividades que hagamos, se puede clasificar desde los niveles más bajos, en el cual le vamos a pedir a un estudiante solamente que recuerde algo, que comprenda, pasando por niveles intermedios, que aplique, analice, hasta los niveles más altos sobre evaluar y crear. Pero resulta que hay una gran diferencia en cómo se maneja esto en una clase tradicional, digamos así, en comparación a una clase que decide implementar aprendizaje invertido. Nosotros vemos el lado izquierdo, efectivamente, el triángulo, y luego vemos aquí que lo que pasa
por lo general, no es la regla, pero por lo general, es que nosotros en clases preparamos nuestro PowerPoint. Entonces en clases empezamos a explicar, pasamos los slides, por ahí hacemos algunas preguntas y luego y termina la clase, ¿no? Entonces por ahí eran unos ejercicios y luego mandamos de deber, ¿no? Terminamos y ahora sí se manda de deber la tarea y avanzamos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo según la taxonomía de Bloom? Y como ustedes pueden ver del lado izquierdo, realmente el trabajo en aula, las actividades que estamos haciendo, solamente están llegando o llegan a los niveles más bajos de recordar y comprender, ¿no? Mientras que cuando enviamos las tareas, ahí realmente les ponemos como que, bueno, resuelva y les ponemos por lo general preguntas o actividades o tareas que tengan los niveles más altos. Va de aplicar, analizar, si es un trabajo grupal, evaluar y crear, va a los niveles más altos, ¿no? Pero ¿cuál es el inconveniente en manejarlo de esa manera? Si nuestros estudiantes tienen algún tipo de duda o inquietud, ¿a quién van a poder pedir ayuda en ese momento? Porque ya están solos, ya seas trabajando individualmente o bueno, con sus grupos, pero tienes un grupo de 4 personas que también tienen la misma duda. No es lo mismo si estas dudas o todo esto se hubiera hecho durante la clase. Por eso que el aprendizaje invertido cambia la taxonomía de Bloom, cambia no el orden, pero en sí las prioridades de qué es lo que se va a trabajar. Entonces ahora vemos del lado derecho qué es lo que está pasando. Como decíamos que mandamos el contenido nuevo antes de clases, las actividades de procesamiento de ese contenido tienen que enfocarse en llegar a los niveles más bajos de Bloom. ¿Por qué? Porque solamente quiero ver si entendieron, no les puedo pedir si es la primera vez que van a ver un contenido antes de clases, más aún si no están acostumbrados, les mando a ver un video, les mando a leer algo. Es la primera vez que a lo mejor se están topando con esa información. Entonces, o la recomendación es, las actividades que les mande, contestar preguntas, hacer un resumen o algo por el estilo, tienen que enfocarse esta vez, ahí sí, en los niveles más bajos de Bloom. Ya sea recordar o comprender, solamente hasta ahí. Porque si le pido niveles más altos y esta persona es la primera vez que lo ve, efectivamente va a generar ansiedad y rechazo, ¿no? Y en la clase en vivo, ahí sí me enfoco en los niveles más altos, como aplicar, analizar, evaluar, crear. Ahí es cuando el estudiante, si algo no le quedó claro del antes, va a ir a su clase en vivo y con el profesor, con los compañeros, y se van a aclarar todas estas dudas, si va a haber más preguntas. Ahí se pueden hacer muchas actividades. ¿Por qué? Porque ya tengo el tiempo. Ya no tengo que presentar en mis diapositivas los 20, 30 minutos que tenía, más bien utilizo ahora ese tiempo sabiamente para para resolver dudas, preguntar qué está pasando, hacer actividades grupales, en parejas. Entonces ahora vemos cómo los niveles intermedios y altos son aquellos que se van a enfocar ahora sí en mi clase en vivo. Y que también tranquilamente puedo mandar ya proyectos después de clase sin ningún problema, porque ellos ya, lo más importante es sus dudas, todo fue trabajado durante la clase. Entonces vemos cómo hay una gran diferencia en cómo se manejan estos niveles en la taxonomía de Bloom o cómo deberíamos manejarlos si decidimos utilizar aprendizaje invertido. Entonces, bueno, avanzo con el siguiente. ¿Ya? Aquí vemos también el mismo, o sea, básicamente como que se convierte en una especie de diamante, ¿no? El énfasis dice, bueno, lo que es analizar y aplicar es uno de los más principales, definitivamente, que más se trabaja, pero también evaluar y crear, ¿no? Entonces, bueno, otra pregunta que usualmente se recibe para aprendizaje invertido es, ¿cómo invertir todo el contenido del semestre? Porque, a ver, estamos hablando de que me están diciendo que ahora todo el contenido que yo daba tengo que enviarlo antes. Significa que tengo que generar contenido, no tengo que o grabar videos o empezar a ver o infografías o algo por el estilo, porque ya no debería dar todo el contenido en clases y eso me va a demandar tiempo, no tenemos mucho tiempo como profesores. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo invertir todo el contenido del semestre? Entonces, si usted dependiendo del contexto, ¿no? Por ejemplo, si tenemos personas de maestría en este momento,
por lo general algunas maestrías son modulares, solamente es 2 o 3 clases, o a veces solamente es una clase al mes. Entonces hay un poquito más de tiempo y se puede hacer esta inversión de manera directa. O sea, yo, si ya sé que en el mes de mayo, por ejemplo, voy a dar un módulo de maestría durante todo el semestre, tengo todos estos meses para planificar qué quiero hacer y efectivamente lo pudiera hacer ya todo directo, ¿no? Pero también se lo pudiera hacer de manera progresiva, poco a poco, al menos si es la primera vez que voy a involucrarme en este mundo del aprendizaje invertido, ¿no? Por ejemplo, empiezo con una unidad por semestre, la cambio completamente, ¿no? Ahora mando todo este contenido antes. Pero también las otras unidades pudieran empezar poquito a poquito a hacer cambios. Porque ¿qué es lo que puede pasar? Y esto es algo que tenemos que contar como anécdota. Los profesores que están trabajando con nosotros el diplomado en e-learning están utilizando aprendizaje invertido. Pero ¿qué pasó? Por ejemplo, una profesora nos comentaba que ella empezó solamente, arrancó el semestre, la primera unidad, invirtiendo completamente, ¿no? Entonces tuvo un impacto positivo, a los estudiantes les gustó, ya se acostumbraron a trabajar así. Pero ella decía, o sea, esto es un pilotaje, no puedo ahora regresar a mi segunda unidad y decirles, bueno, ya no van a tener que leer, ahora sí, otra vez, clase magistral, aquí están las diapositivas, voy a explicar por 2 horas. Entonces, ¿qué pasó? Los estudiantes ya se acostumbraron a trabajar así. La profesora ya se acostumbró. De hecho, se movió toda la organización en su plataforma, en el aula virtual, para que ya se acostumbren que habían actividades antes de clases, durante clases, después de clases. Entonces, efectivamente, tampoco podemos decir, solo voy a hacer una unidad y luego regreso a la segunda unidad y hago o utilizo la metodología de antes, porque sí va a tener un impacto en el estudiante, hasta ustedes también, tanto que les ha costado de que se acostumbren a esto y regresar. Entonces, por ejemplo, en ese caso, pudieran ir poco a poco agregando algunas cosas para que se vayan acostumbrando, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Tampoco no les estamos diciendo tienen que invertir todo de una, porque entendemos que para todos nosotros como profesores tenemos muchas actividades que hacer al mismo tiempo, ¿no? Entonces, luego venimos ahora con esta otra pregunta, ¿no? ¿Cómo planifico la sesión de clases? Ok, ya me dices que sí, que tengo que mover esto antes. Ya, bueno, ¿y cómo planifico mis clases, no? Bueno, en definitiva, las metodologías activas en general demandan que los profesores tienen que planificar sus clases con anticipación. Más aún, si estamos hablando que vamos a enviar un trabajo previo, van a tener que hacer lecturas previas o ver videos. Todo eso tiene que estar ya listo, subido en la plataforma, con todas las actividades, para que el estudiante ingrese y pueda realizarlo sin ningún inconveniente. Entonces, esto sí, definitivamente va a demandar tiempo, va a demandar generación de recursos o buscar recursos, pero debe estar planificado con anterioridad. Eso sí, pero no solamente para esta, para cualquier metodología activa debe trabajarse la planificación. Entonces, ¿cuál es la sugerencia que nos dicen los expertos? De manera muy general, nos recomiendan hacer como que partir cómo queremos organizar nuestra clase de esta manera. Estamos hablando de la sesión de clases, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen? Nos dicen, bueno, haga usted un cuadrito, ¿verdad? Digo, a ver, en esta sesión de clase, en estas 2 horas, ¿qué voy a hacer? Bueno, hago un cuadrito en el cual usted va a decir, a ver, ¿qué voy a hacer antes de clases? ¿Qué voy a hacer durante clases? ¿Qué voy a hacer después de clases? ¿No? Ahora, ¿qué actividades? ¿Qué pongo antes de clases? Bueno, antes de clases, como ustedes pueden ver, ¿a qué se refiere? Dice, bueno, ahí va el material teórico nuevo, ¿ya? A través de un video, lectura, infografía, artículo, lo que yo considere pertinente para poder explicar este tema nuevo que van a ver mis estudiantes. Pero no lo puedo dejar solamente ahí. Necesito que ese material los estudiantes lo procesen, porque si solamente les digo, bueno, ahí está la lectura, y no procesan, ¿cómo yo sé qué entendieron y qué no entendieron? Si es que yo no hago eso y voy a mi clase en vivo y recién les tomo un control de lectura, recién en ese momento voy a hacer adaptaciones. Entonces, no, por eso es que ellos antes ya tienen que procesar el contenido.
Por eso se dice que es material teórico nuevo más una actividad de procesamiento de la información. ¿Qué actividades se pueden hacer? Quizzes, por lo general se mandan quizzes porque es mucho más rápido, más automatizado y puedo ver la información de manera más resumida, efectivamente y específicamente en qué áreas mis estudiantes todavía necesitan reforzar. Y eso me va a ayudar a que durante mi clase yo pueda enfocarme solamente en esos puntos. Ya no tengo que volver a explicar otra vez cuál es la definición de aprendizaje invertido si es que vi que ellos ya contestaron bien, por ejemplo, esa pregunta. Lo mismo puedo hacer resúmenes, foros, mapas conceptuales, diferentes tipos de técnicas que yo puedo utilizar para poder procesar esta información, ¿no? Y recordemos una vez más, por la pirámide que vimos, esto tiene que apuntar, lo que sea que vaya a enviar, a los niveles más bajos de Bloom, ¿ya? Recordemos que vamos a causar ansiedad si es un tema nuevo y encima les vamos a mandar, y ahora usted dé contraejemplos sobre esto. Entonces, si no entiendo, a duras penas me van a mandar ya que haga contraejemplos. Entonces, importante eso, ¿no? Luego, durante clases, ¿qué es lo que va a realizar? Refuerza los conceptos o las dudas basados en las respuestas de la actividad previa. Tiene que haber esta conexión, que ellos sepan que tienen que hacer la actividad, porque si no, durante clases no tengo el material yo a su vez para poder trabajar con ellos, ¿no? Y aparte de resolver las dudas, efectivamente ahí es la parte activa, ¿no? Actividades en parejas, grupales, para poder seguir reforzando, trabajando los otros niveles de Bloom, ¿no? Y efectivamente, como decimos ahí, va a los niveles intermedios y altos. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos después de clases, no? Después de clases, por lo general, si se trabajó de manera muy fuerte y muy efectiva durante clases, ya el después queda solamente para algún tipo de proyecto que muchos de ustedes envían proyectos a lo largo de la unidad, a lo mejor a lo largo del semestre, ¿no? Es algo mucho más aplicado, estos proyectos individuales, grupales, como ustedes lo quieran manejar, ¿no? Pero también puede ser que son actividades previas de la siguiente sesión unidad. O sea, yo puedo decir antes, hice mi durante, ya reforcé todo, entonces simplemente, bueno, para la siguiente clase recuerden que ya tienen el material o tienen que revisar el material de la nueva sesión o la nueva unidad, ¿no? Que también se lo podría manejar ahí. Por supuesto, si ustedes planifican así de esta manera, recordemos, y es muy importante, no olvidar considerar los objetivos, ¿no? Porque si no sabemos a dónde queremos ir, todo esto se cae, ¿no? O sea, ¿qué quiero lograr en mi sesión de clases, en la unidad, ya en el semestre? ¿Qué recursos vamos a utilizar efectivamente? ¿Cuánto tiempo? El tiempo que le tomaría al estudiante, por ejemplo, revisar ese material, el tiempo que le tomaría procesar el material, ¿ya? Y cómo vamos a evaluar, ¿no? Esos son aspectos que deben incluirse cuando usted, o considere muy fuertemente, cuando usted esté planificando su clase, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos una idea más clara de, cómo tenemos que planificar nuestra clase, ¿no? Ahora, otra pregunta que usualmente pasa es de que dice, bueno, esto es muy bonito, pero ¿cómo presento esta metodología a mis estudiantes? Porque usualmente pasa de que se imaginan que yo venga el primer día y les diga, bueno, de aquí en adelante todo el material nuevo lo voy a enviar antes. Ya no les voy a explicar en clases, ahora en clases lo que voy a hacer es solo reforzar y por ahí unas actividades. El shock que puede causar en los estudiantes acostumbrados a una metodología de trabajo más tradicional, a lo mejor muchos de colegio lo han trabajado todavía así, o de los primeros semestres, puede causar un efecto negativo en una metodología que ha sido probada, que tiene muy buenos resultados en el aprendizaje, ¿no? Entonces luego después vamos a redes sociales, entramos a Politechicos, no, la profesora no hace nada en clases, recibe el dinero gratis. Entonces, bueno, ¿cómo podemos de cierta manera presentar esta metodología a nuestros estudiantes? Definitivamente, al implementarlo, este cambio tenemos que hacerlo progresivamente. O sea, no podemos de buenas a primeras hacerlo, justamente por las razones que les mencionaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, se podría recomendar, efectivamente,
tomen la primera semana para poder explicar, ¿no? Explicar qué se espera. Por ejemplo, ahí dice por un video, si es que usted quiere, dice, bueno, no tengo tiempo para explicar todo eso antes, ok, grabes un video. Si no, lo quiere hacer presencial o en la clase en vivo, digamos así, ok, tómese el tiempo. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son los beneficios de que ahora se va a manejar así la clase, ¿no? ¿Qué actividades se espera que ellos van a realizar antes, durante, después de clases? ¿Cuál va a ser el sistema de evaluación ahora que va a cambiar un poco, va a cambiar completamente la metodología de trabajo que han estado acostumbrados? ¿Cuál sería más o menos un cronograma tentativo de cómo se van a manejar las fechas? Para darle también cierta seguridad al estudiante de qué es lo que se va a realizar, ¿no? También, si es que hacemos este cambio progresivamente, puede ser, por ejemplo, decir, a ver, esta semana o la próxima semana, digamos que esta semana yo ya expliqué todo, senté las bases, marqué la cancha de cómo se iba a trabajar. Pasa la siguiente semana y digo, bueno, en esta semana ya vamos a hacer la primera actividad. Voy a mandar un video, una lectura con el trabajo y, no sé, 3 preguntas, ¿ya? Entonces, vamos poquito a poquito para que ellos entiendan qué es lo que se va a manejar y lo puedan trabajar. Entonces, a lo mejor en clases todavía quisiera utilizar un poquito más tradicional, digamos así. Voy a explicar con PowerPoint o decir, bueno, la próxima semana ya no voy a explicar esto, la próxima semana ya va a ir todo directamente como actividad previa. O sea, algo así poco a poco hasta que ellos ya después del primer mes, me invento, ya lo puedan manejar sin ningún inconveniente, ¿no? Entonces, ¿qué otra recomendación se da? Así como que tips para presentar esa nueva metodología. El segundo punto dice hacer un simulacro de una clase mal ejecutada. Entonces nos decían este ejemplo, donde venía el profesor, a propósito lo planificó así, venía el profesor, les presentaba un tema con unas preguntas muy complicadas, ellos tenían que contestar y los estudiantes estaban como que ansiosos porque no entendían, y igual dicen, no, ya, ahorita, en este momento, ya estoy explicando, ya, vamos, lección. Entonces, al finalizar esa experiencia de unos 15 minutos, les dijo, si ven cómo se les hace tan complicado porque es un material completamente nuevo, pero ¿qué hubiera pasado si yo lo hubiera enviado antes de clase? Entonces, ellos reflexionaban, los estudiantes, y decían, bueno, la verdad es que antes hubiera visto a lo mejor muchas veces el video, hubiera tomado apuntes. Entonces le decían, si ven, porque es importante con esta nueva metodología que voy a enviar antes para que usted tenga el tiempo suficiente para que pueda procesar con tranquilidad esta información y acá venga y contestar las dudas, ¿no? Entonces esa era una recomendación que hacían. Otra recomendación de una manera práctica de cómo presentar la metodología, ¿no? Era explicar una experiencia vivencial y nos daban asimismo un ejemplo de un profesor que su suegro le estaba explicando cómo le presentó un video de cómo arreglar un carro. Sí, perdón, en vivo le estaba diciendo, bueno, ven acá y te explico cómo presentar cómo arreglar un carro. Entonces estaba explicándole y él solo veía, ya, está bien, listo, bueno, se acabó. Entonces él dijo, no, o sea, tranquilamente, o sea, vi cómo hacerlo, pero ya si ahí me preguntas el día de mañana que tenga que, ya me olvidé. Entonces creo que a lo mejor hubiese sido bueno si grababa, dice, a mi suegro haciéndolo, lo veía, lo revisaba de nuevo, tomaba mis apuntes y luego ya en la parte práctica, dice así, mi suegro me decía y con él iba haciendo el acompañamiento, ¿no? De cómo realmente arreglar esta parte del carro. Entonces, ese es también otro ejemplo que él daba, que le había hecho con sus estudiantes para hacerles entender de por qué se está haciendo este cambio, ¿no? Entonces, estas son recomendaciones de cómo poco a poco introducir esta metodología en el caso de que quisieran utilizarlo con sus estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí es la parte de planificación. Voy a hacer una pausa. Quería saber si tienen algunas preguntas sobre estos dos temas, de estos primeros dos temas, tanto generalidades como planificación. Sí, vamos a ver el resto, pero hasta ahí quería saber si hay alguna pregunta. Sí, tenemos una pregunta. Ya. ¿Tú la vas a leer, Margarita? Sí. Raúl, ayúdame como para que no se cansen de escucharme a mí nomás. Ok, tenemos una pregunta de Sharon Guaman Quintanilla. Dice, yo lo que veo que los estudiantes no les gusta o les parece injusto
es cuando les hacen explicar a ellos mismos mediante presentaciones que deben elaborar durante todo el curso los temas de la materia. No sé si sea otra metodología, pero aparte de mandarles a leer antes, se les pide que hagan presentaciones de los temas ya durante la clase en vivo. Yo no lo he hecho, pero me parece que eso sería demasiada carga sobre los chicos. El espacio dentro de aula debe ser para reforzar con apoyo del profesor y de pares con actividades prácticas. Sí, es verdad, o sea, al menos en mi época se veía bastante eso, de que el profesor, como que algunas unidades no las daba él, digamos así en clase tradicional, obviamente yo estudiaba bajo esa metodología y el profesor mandaba todas las unidades a que los estudiantes busquen, hagan las presentaciones y ellos den la clase. Pero era material nuevo para todos, pues. Entonces ahí eso me imagino es lo que se refiere Sharon, que se ve bastante, o se veía bastante. Así es, ¿Qué nos puedes decir? Y como vemos efectivamente, Raúl, según también lo que explica Sharon, ¿no? ¿Qué está pasando? Estamos dándole una carga de que ellos lleguen a un nivel alto, niveles altos de Bloom, o sea, que puedan explicar, no solamente a ver si entendieron, sino que puedan ahora explicar con sus propias palabras este material que es la primera vez que lo ven. Y ustedes saben que dependiendo de la complejidad, a veces no es que solamente leo y ya está. Por eso es que dice la metodología, al principio, antes, solamente los niveles más bajos, o sea, solamente es, a ver, vamos a hacer preguntitas, a ver si entendiste el concepto, si entendiste cómo hay esta conexión, pero demandar que el estudiante ya llegue al nivel de, ahora sí, en clases explique todo lo que entendió, probablemente no todos puedan llegar a ese nivel. Entonces, estoy de acuerdo, por ejemplo, con el comentario que dice Sharon, ¿no? Definitivamente eso no sería una técnica para trabajar aprendizaje invertido, ¿no? Definitivamente es otra cosa, usualmente se lo hace, pero no es recomendable en este caso porque, ya les digo, lo que estamos haciendo es que nuestros estudiantes a duras penas entendieron ya sea el video o la lectura o la infografía o el PDF o el capítulo del libro y ya venga a explicar. Entonces no, pues más bien en clases hay ese espacio para aclarar las dudas y todo eso. Entonces sí, estoy de acuerdo con el comentario que sí les parece. O sea, no es recomendable hacer porque básicamente también ellos lo que ven es como una clase magistral, pero no la dio el profesor, sino que la dio el estudiante, si lo vemos de esa manera, ¿no? Yo también tengo, perdón, Raúl, no sé si quieras leer el otro comentario. Sí, antes de leer el comentario de la profesora Carmen Elguero, tenía levantada la mano Rosa Díaz, entonces vamos con ella y ahí vamos a la pregunta de Carmen. Ya, ok. Buenos días. Margarita, ¿tú puedes hacer el favor de regresar a la diapositiva donde hablaba actividades antes, durante y después? Por favor. Sí, ahí. Sí, mira. A ver, la pregunta es la siguiente. Donde en antes de clases, pues se hace una actividad de procesamiento para saber si lo que ellos han trabajado lo han entendido, ¿no? Es como, dice, actividad de procesamiento de la información. Mi pregunta va a más, o sea, porque nosotros lo que hacemos es durante clases hacemos control de lectura, pero pasamos, mira, directamente de que ellos trabajen el material a un control de lectura que es durante clases. Y a veces no les va tan bien, ¿no? Yo no sé si es porque nos falta esta actividad de procesamiento. No sé si haya que hacer esto, o sea, a más del control de lectura durante clase, hay que hacer lo que tú has puesto aquí en el antes de clases. Sí, Rosa María, sí, justamente. Usualmente lo que se hacen muchos profesores es eso, es ya les mandé a leer y en clases tomo el control de lectura, ya. Pero de acuerdo a la metodología, ¿qué pasa? Una vez más, no sé en qué se equivocaron. La idea es que yo debería ser capaz de identificar eso antes que empiece mi clase, para yo poder justamente en clases reforzar eso. Ya preparo con anterioridad qué cosas se equivocaron para abordar específicamente eso. Si no sé en qué están fallando, puede ser que a lo mejor esté yo preparando todo un material y resulta que en el control de lectura me di cuenta recién en la clase en vivo que a lo mejor la mayoría se está equivocando en este otro tema y no en todo lo que preparé. Entonces, por eso es importante que debe ir acompañado este material nuevo antes de clases de una actividad de procesamiento, ¿no? O sea, si quieres aparte
hacer un control de lectura, lo puedes hacer, pero definitivamente la recomendación es que lo hagan antes de clases, para ahí identificar qué está pasando. Porque si no, lo que podría pasar es, bueno, independientemente si es que el estudiante se cayó aquí o acá, yo ya tengo mis diapositivas listas, empiezo a explicar, y bueno, yo solo sé que en este tema a lo mejor refuerzo más, pero sigo haciendo lo mismo, y ya no debería, de cierta manera, trabajar, o sea, otra vez volver a explicar, al menos que ha identificado con anterioridad que, que no les fue bien, pues, ¿no? Entonces, sí, la recomendación, Rosa María, es que lo hagan antes, definitivamente. Y en ese antes, esa actividad de procesamiento de la información debería tener algunos puntos, ¿no? O sea, debería ser calificada. Pregunta, eso ya, ¿no? Sí, ya lo vamos a ver en el espacio individual, Rosa María. Ya vamos a contestar esa pregunta, tranquila. Sí, ya la vamos a contestar. Ajá, justamente. Sí, de nada. Ahora vamos con la pregunta que tenía la profesora Carmen Elguero. Nos dice, hola, buen día. Justamente yo también tengo esa duda con respecto a la carga adicional al estudiante de la revisión previa del material. ¿Cómo manejamos eso? Me gustaría contestarle y de repente tú después ahí puedes agregar algo. Porque es justamente algo que sí mencionaban en la certificación, de que muchos profesores se están confundiendo al aplicar esta metodología porque mandan más trabajo al previo y realmente no es así. Nosotros estamos transformando, digamos así, nuestro contenido habitual que damos, digamos que en clase tradicional, convirtiéndolo, o sea, algunas cosas van para adelante y en la clase yo voy a practicar, voy a hacer algo en grupal, etcétera, ¿no? Entonces no se trata de siempre se ve así, no sé si Carmen, por ejemplo, nos dice eso porque es lo que en Politecnico al menos ponen de PPL, ¿no? Que hay mucha carga de trabajo, entonces... En realidad, Raúl, en realidad te interrumpo, mil disculpas. Nosotros en el curso, yo doy emprendimiento, nosotros en el curso de emprendimiento trabajamos de cierta manera ya en material adicional y en videos para los estudiantes de la clase que tenemos previo, ¿no? Hemos preparado bastante información en ese sentido. En realidad es un porcentaje mínimo de los estudiantes que lo revisan, pero yo sí siento que cuando yo los invito y les digo, ¿saben qué? Si no quedó súper claro, tienen la opción de revisar este material de la clase o de ver el video, porque les ponemos de verdad mucha información, pero ellos sienten que es como que algo adicional que les ponemos. Entonces, esa es mi preocupación, porque yo sería feliz teniendo una clase en donde yo interactúe y haga más actividades, porque a veces en las 2 horas o la hora 45 no nos alcanza. Y hay muchas actividades en donde ellos tienen que desarrollar y a mí me gustaría en ese sentido también evaluarlos y calificarles el desarrollo y ver el entendimiento de ellos. Y a veces me toca hacerlo fuera de clases porque les digo a ellos, ¿sabes qué? Si necesitas reunirte conmigo más tarde, yo te doy espacio, o sea, les doy esa posibilidad. Pero ellos así tratemos de exponerles que no es una carga adicional, ellos lo van a ver como una carga extra. Ellos van a ver como que, ay, me están dando ahora esto de ver el video, de entender y aparte que hacer el quiz. Entonces, a mí me parece fabuloso, pero ¿cómo podemos manejar con ellos que no sientan que es una carga adicional? Porque aparte también tienen tareas que les damos, ¿verdad? Las actividades que tienen fuera de clase. Entonces, ¿cómo manejamos ese sentido? No, claro. Te lo pregunto porque nosotros justamente estamos viendo la carga del estudiante tanto en clase como fuera de las actividades que tenemos. Entonces, si podemos implementar esto de aquí, ahí tendríamos que ver, bueno, cuánto finalmente les dejamos, qué quitamos, qué ponemos. Por eso justamente iba a mencionar eso, ¿no? Que sin tratar de, o sea, no quiero ser entrometido, digamos así, en el contenido de la materia, pero sí tenemos que hacer, digamos, un análisis de si todo el contenido que voy a mandar previo y encima lo que voy a hacer durante la clase y encima va a haber un post que ese post no es el previo de la segunda clase, entonces ya como asignatura, digamos así, tenemos que hacer un análisis y cómo convencerlo va ligado a lo que Margarita nos expuso hace un momento, ¿no? Hay que hacer un video de repente explicativo, mostrar los beneficios, de repente hacer este simulacro que nos lo comentaban ahí en el grupo, en el curso, ¿no? En la certificación, de que hacerlos vivir, ¿no? De esta experiencia así de ansiedad, de que, chuta, estoy perdido, pero ¿qué hubiera pasado? Sí,
tomarse incluso una semana, 2 semanas de repente, porque no es la costumbre. O sea, ya cada profesor va puliendo o va midiendo su curso. Incluso a veces hay grupos buenos. Yo he escuchado que muchos profesores dicen, oye, el curso de este año es súper pilas, son participativos, preguntan todo, van haciendo todo, y otras veces no. Entonces el profesor va midiendo, digamos así, a su grupo. Margarita, no sé. Sí, de acuerdo con Raúl. Algo adicional que también podría hacer Carmen es, a ver, usualmente los estudiantes no se dan cuenta cuando se inscriben en la materia cuánto realmente les representa de trabajo autónomo. Entonces, por ejemplo, hay materias que dicen, ¿no? Trabajo autónomo son 6 horas semanales, ¿no? Entonces, ellos se inscriben. Entonces, por lo general, el estudiante dice trabajo autónomo, entonces tengo que hacer 6 horas de deberes, ¿no? Ellos creen que después de clases tengo que ponerme a hacer las actividades. Cuando se implementa la metodología o la metodología activa que usted quiera, sí es importante que les diga, cuando les está marcando la cancha a los estudiantes, decir, a ver, recuerden y muéstrenle, esta materia tiene 6 horas de trabajo autónomo. Miren cómo esas 6 horas se va a dividir o se va a planificar ahora de esta manera. O sea, esas 6 horas no significa deberes después de clase. Significa que tienes que tener un espacio para que manejes un contenido antes de clases y en este caso si mandan algún proyecto después de clases, ¿no? Entonces, semanalmente, y háganles un ejemplo, o sea, que ellos puedan darse cuenta. Digo, miren, por ejemplo, ustedes tienen 6 horas, entonces, ¿qué pasa? En esta semana, les voy a mandar, por ejemplo, en la semana 1 tienen que ver un material, esto les representa a ustedes, no sé, 1 hora, que mientras tengan que ver el video, tomar apuntes, y aparte tienen que hacer un quiz. Este quiz representa, no sé, 40 minutos, 1 hora 40, o 1 hora, 2. Entonces, si ven que de sus 6 horas de clases, de 6 horas de trabajo autónomo, están ahora ustedes utilizando 2 horas para hacer este trabajo antes de clases. Y ahora tenemos estas 4 horas, ¿dónde las vamos a poner? Ya, ahora recuerden también que les mandamos un proyecto y en sus avances, ya, ahí están sus 4 horas. O sea, háganles ver dónde se está yendo para justamente ya no puedan decir, me están mandando muchas actividades, me están sobrecargando. Es decir, no, estoy siendo justo con el tiempo que tiene esta materia. Esta materia dice que tienes 6 horas y te las estoy dando de trabajo autónomo, pero lo tengo ahora dividido antes de clases y en este caso si deciden mandar algún proyecto después de clases. Yo creo que eso también pudiera ayudar a que ellos tengan la idea clara de qué está pasando con sus horas y ya dejen de quejarse de que no, me están mandando muchas actividades, o sea, lo está haciendo. El problema de fondo es que como se manejan, o sea, estamos hablando de algunas materias, ya el bloque también, eso es lo que puede generar también problemas, del bloque de muchas materias y los estudiantes también con las habilidades para poder autorregularse, ¿no? Y planificarse y decir voy a hacer esto en esta materia, eso también afecta definitivamente, especialmente en los primeros niveles, ¿no? Entonces creo que con eso esperamos, Carmen, haberla ayudado con su duda. Sí, ahí me quedó súper claro, gracias. Ya, listo. Bueno, entonces avanzamos al espacio individual, ¿no? Bueno, en aula invertida, los expertos, en este caso John Bergman, que es una de las personas que creó este movimiento, ellos hablan de espacios de aprendizaje, ¿no? Espacios de aprendizajes individuales, que en nuestro caso, si lo transformamos antes de clase, ¿ya? Y espacio de aprendizaje grupal, que en este caso estamos hablando durante nuestras clases. Ellos utilizan esa terminología, por eso es que voy a utilizarla también de cierta manera, ¿no? Ahora, algo muy importante, el espacio individual es un espacio de aprendizaje, por lo general es individual, pero sí puede ser también de manera social. Un ejemplo claro es Peer Project Learning, PPL. PPL es así como el COVID, una variante, así es una variante de aprendizaje invertido, tiene los principios de aprendizaje invertido, pero ¿qué pasó? Eric Masur dijo, quiero que en mi espacio individual mis estudiantes ya no lean solitos estos capítulos, quiero que ahora ellos interactúen con sus compañeros, hagan comentarios de algo que no les quede claro antes de clase, y por eso él crea también este software, esta herramienta Perusall, ¿no?
Entonces, entonces él cambia esta visión de espacio individual y dice, no, quiero que mi espacio individual también sea de manera grupal, digamos así, o más social, ¿no? Pero es importante también reconocer eso. Ellos también utilizan, PPL utiliza aprendizaje invertido, básicamente es aprendizaje invertido, pero con su variante, ¿no? Porque ellos también ya tienen una metodología mucho más específica, pero tiene los principios. Entonces, bueno, ¿qué actividades hacen en el espacio individual? Nos preguntan eso, bueno, ¿y ahí qué hago? Entonces, antes de clases, ¿no? Revisar conceptos nuevos, definitivamente, video, texto, infografía, audio. Eso sí, usted elige cuál es la mejor manera según el objetivo, qué quiere lograr, si quiere explicar, por ejemplo, explicar algo tan complejo, me estoy inventando, ¿no? La segunda ley de Newton. Yo siempre pongo ese ejemplo, ok, algo tan complejo, a ver, para mis estudiantes, a lo mejor yo soy profesora de física, se me hace fácil, ¿no? Y digo, a ver, ¿cuál es la mejor manera, no? ¿Qué quiero? ¿Quiero explicar algo tan complejo? Sí, a lo mejor una infografía es facilito, pero puede ser que un video haga un mejor trabajo, ¿no? Entonces elijo un video, ¿no? Y como se les mencionaba anteriormente en la parte de planificación, tiene que ir acompañado con una actividad de procesamiento, ¿no? Recuerden también que esta actividad de procesamiento depende del contexto, o sea, de cuántos estudiantes tienen. Si yo tengo solamente, dichosos aquellos profesores que solo tienen, creo que 10, 15, 20 estudiantes, ¿no? Son materias que no tienen muchos estudiantes. Sí pudiera darme el lujo, digamos así, de que la actividad de procesamiento sea, no sé, hágame un organizador gráfico, ¿no? Un mapa conceptual. O hágame todo un resumen. Entonces, bueno, si yo tengo el tiempo, porque la idea es que tengo que revisar esto antes de clases, no necesariamente calificarlo, ¿ah? Estoy hablando solo de revisar para poder tener una idea en qué están fallando y qué cosas ya entendieron. Entonces, bueno, si lo puedo hacer está bien, pero en mi afán por querer enviar un mapa conceptual y tengo Hola. Hola. Se congeló la imagen. Hola. Sí, parece que se congeló Margarita. A ver. Vamos a darle unos minutos, unos segunditos. Si no, continúo yo. Hola. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, porque pienso que yo también estoy congelado o es problema mío. No. Sí, se le escucha, Raúl. Ok, entonces, para retomar donde se quedó Margarita, ¿no? Bueno, Margarita estaba hablando de qué hacer en ese espacio individual. Ups, voy a compartir yo, ¿ya? Ok, entonces Margarita nos hablaba de qué hacer en este espacio individual antes de la clase, ¿no? Entonces estamos hablando de que yo voy a dar los conceptos nuevos a través del uso de video, de un texto, de la lectura de un artículo, ¿verdad? La infografía, puede ser un podcast también, ¿no? Con el audio. Pero a su vez no puede ser solamente el leer o ver un video y nada más, ¿no? Sino que tiene que conectarse con alguna actividad de procesamiento, ¿verdad? Donde el estudiante tiene que, pues, contestar preguntas, hacer organizadores gráficos, resúmenes, formular preguntas, incluso llevar estas preguntas para la clase, ¿no? Dice, por ejemplo, hay un ejercicio que lo aplicamos en la certificación que brinda el CICE, en el cual el profesor tiene que anotar alguna duda que todavía tenga sobre el material que se le presentó y llevarla a la clase para responder esa duda o exponerla en algún foro. Por ejemplo, nosotros tenemos un LMS, ¿verdad? Exponer esa duda en el foro y el profesor, pues obviamente lo va a revisar antes y va a abordarlo durante la clase, ¿no? Entonces, en primera instancia tenemos este antes, ¿no? Pero también este espacio individual, ¿verdad? Donde el estudiante, digamos que está solo, también sucede después de la clase, donde, como ya lo mencionó Margarita en el espacio de planificación,
el estudiante va a ir avanzando en proyectos, ¿verdad? Y como también dijo Margarita, estos proyectos obviamente también pueden ser grupales, ¿verdad? Entonces, entre compañeros, pues van avanzando, pero es un espacio donde ellos están solos, digamos así, porque ya con nosotros, como profesores, ya vieron, ¿no? Ya aclararon sus dudas, ya practicaron, incluso puede ser el punto de partida del proyecto, digamos, se le dan las guías, se los coge un poquito de la mano, ¿verdad? Y ellos ya después avanzan solos, ¿no? Continuamos. Sí, Raúl, ya regresé. Ya chévere, Margarita. Ahí está. No problemas de internet. Gracias a Dios, lo bueno de estar con Raúl y que los dos hemos tomado las certificaciones, que podemos avanzar sin ningún inconveniente. Tú estás compartiendo, ¿verdad? Sí. Si quieres, puedes compartir tú o tú me dices. Ya, déjame compartir, ¿ya? Ya, ok. Ok, déjame un minutito. Ya, ok. Ya, sí escuché que avanzaste a la parte de los proyectos, ¿verdad? O sea, de qué actividades se pueden hacer. Ya, listo, perfecto. Ok. Bueno, otra pregunta que recibimos, o sea, dudas que se generan es, usualmente, ¿qué les decimos? Bueno, en esta metodología se mandan a ver videos. Por lo general, se mandan a ver videos o a veces es texto. Y dicen, bueno, ¿cómo deben ver los estudiantes los videos? Usualmente, ¿qué pasa? Les decimos, bueno, aquí va la semana 1, vayan a ver los videos. Y no todos los estudiantes están, no todos los estudiantes saben cómo ver un video. Un video ya para propósitos educativos, pedagógicos, digamos así. No es que van a ver una película, o sea, no es entretenimiento nada más. Ellos necesitan realmente procesar qué está pasando en ese video. Y muchos de ellos, si al menos queremos implementar esto en los niveles más bajos, o sea, los niveles de las primeras líneas, los primeros semestres, ¿no? No todos nuestros estudiantes tienen han adquirido estas habilidades para poder trabajar, ¿no? Cómo ver un video. Entonces, definitivamente hay que guiar a los estudiantes. Esa es la recomendación que se da, ¿no? ¿Cómo hacer esto? Un tip que menciona es modelar la actividad con ellos. Ya, les mandamos a ver un video. ¿Cómo se esperaría que ellos deberían ver el video? Entonces, decía que, por ejemplo, la primera semana, asimismo, poner un clip, un video pequeñito de 2-3 minutos y modelar cómo es. A ver, miren, clic, paro, tomo apuntes, retrocedo, a lo mejor hago un cuadrito, un organizador, para que ellos entiendan a qué se refiere con ver el video, porque van a creer que es algo, no sé, tipo YouTube, que solamente hago clic, veo y se acabó, y no pasa eso, o sea, hay que modelar con ellos eso, esa es la recomendación que se da. También dice apoyarse en organizadores gráficos, y un método que ya ha sido probado, que tiene buenos resultados, de hecho los estudios dicen, aquellos estudiantes que utilizan el método de Cornell, tienen mejores calificaciones porque organizan mejor su conocimiento, su pensamiento al procesar esta información, en comparación a aquellos estudiantes que no utilizan ningún tipo de organizador gráfico. ¿A qué se refiere el método de Cornell? Por si acaso, no estoy diciendo que ustedes tienen que revisar esto, es para que ellos se organicen, para ayudarlos nada más, ¿no? Que esto les demande más tiempo a los estudiantes definitivamente, pero que los va a ayudar a que entiendan, sí, los va a ayudar. Ustedes pueden ver el lado derecho, ¿no? Ponen el título, la hoja, la fecha, del lado izquierdo las ideas claves que tenía ese video, puntos importantes, a lo mejor preguntas, eso los ayuda porque ya después en su clase en vivo, ¿qué preguntas tuvieron? Ahí ya con eso en mano ya se acuerdan, a lo mejor eran 2-3 videos. ¿Qué preguntas tuvieron de la sesión previa? No se acuerdan qué video era, a lo mejor les mandaron con muchos días de anticipación la semana pasada, con la mezcla de materias ya no recuerdan nada. Y del lado derecho dice que se pongan las notas de la clase, alguna frase importante, o sea, que ellos empiecen a anotar, pero eso tiene que ser modelado. Ellos a veces, ustedes se han visto estos como memes que dice, subrayen las ideas importantes, y ven todo el libro subrayado de amarillo, ya es lo mismo, ¿no? Hay que modelar a qué se refiere con
notas de la clase, no es escribir textualmente lo que dice el video, son palabras claves o frases, ¿no? Y esas, miren que dicen hasta dibujos, esquemas, por los diferentes estilos de aprendizaje, ¿no? Hay estudiantes que a lo mejor entienden mejor haciendo dibujitos, ya. Así. También la naturaleza de su materia, ¿no? Y en la parte de abajo dice resumen de todo lo que se ha dicho en clase, cogiendo las ideas importantes y destacando los más relevantes del tema. Son como que los apuntes, ¿no? Tenemos con ustedes, ¿cierto, Raúl? No sé si puedes compartir en el chat, si quisieran ustedes utilizar el método de Cornell, este formato para que sus estudiantes lo manejen. Raúl les va a poner en el chat el enlace de la página web que estoy mostrando para que ustedes puedan descargar ya un formato listo en Word y lo puedan trabajar con sus estudiantes, si así lo crean pertinente, ¿no? Una vez más, no es que ustedes tienen que revisar, es para que ellos lo puedan trabajar y puedan, mentalmente los ayudan a crear este hábito y desarrollar esta técnica, ¿no? De aprendizaje, de trabajarlo, ¿no? Un poquito, Margarita, antes de que pases a este punto que es importante, solamente para complementar un poquito lo que dijiste, es de que cuando Margarita menciona modelar, quiere decir que ustedes en su clase van a poner, puede ser una clase, 2 clases, 3 clases, dependiendo del grupo, digamos así, porque lo mencionan en la certificación, de ustedes con ellos hacer el ejercicio de pausar, o sea, ver el video que ustedes lo hubieran mandado antes, verlo en la clase con ellos, ¿verdad? Porque les van a enseñar, ok, ¿saben qué? Ahora vamos a utilizar este método de Cornell que les va a ayudar de esta manera, tiene estos beneficios y todo, y van a ver que ustedes van a ver los resultados, ¿no? Entonces ustedes hacen el ejercicio, ustedes comparten el video, al mismo tiempo comparten esta plantilla, digamos así, que tenemos aquí del lado derecho, ¿verdad? Ustedes anotan, le preguntan a ellos, a ver, ¿cuáles les parecen las ideas claves? Entonces, una vez que en 2, 3 clases ustedes hagan este ejercicio, que es lo que dice Margarita modelar, ya ellos se van solos después, ya ustedes los dejan solos y ya lo aplican ellos. Eso nada más. Así es, de acuerdo. Y bueno, vamos a la pregunta que todo el mundo hace cuando hablamos de trabajo previo, y creo que también ahí Rosa María creo que tenía justamente esa pregunta, creería y yo. Carmen también, yo creo que... Así es la pregunta del millón. ¿Qué pasa si los estudiantes no realizan o no quieren realizar las tareas previas, ¿no? Entonces ahí cuando les pongo punto, no les pongo punto. Esa decía Rosa María, ¿no? A ver, ¿qué dicen los expertos, no? Bueno, primer punto es no tirar la toalla. Bueno, se me fueron unas comillas de más. ¿A qué nos referimos con no tirar la toalla? Puede pasar de que la primera vez que hagamos eso les envío como que el video y de ahí les envío la actividad de procesamiento, digamos así, el quiz, y resulta, porque a mí también me ha pasado y yo a nivel de maestría, envié la actividad y solo la mitad de la clase lo hizo. Yo me di cuenta, o sea, faltaba un día para que sea la fecha límite y la mitad de la clase no lo había hecho. Entonces, la primera recomendación es no tirar la toalla. ¿En qué sentido? De que probablemente yo diga, ay, no van a hacer, bueno, ya igual voy a preparar mis diapositivas. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que van a hacer es decirle, bueno, ya no lo hizo, ya no importa, ok, vamos, empiezo a explicar de nuevo de manera tradicional. O sea, no, la recomendación es no. Bueno, yo igual sigo dando mi clase. Entonces, efectivamente, la primera semana de clase yo tuve muchos estudiantes perdidos porque no estaban entendiendo absolutamente nada de lo que les estaba diciendo. Le digo, sorry, había actividades previas, lo mandé con 1 semana y media de anticipación, tenían que haberlas realizado, ¿no? Igual se les explicó de cómo iba a manejar la metodología, se trató de seguir. Entonces, eso es lo que se refiere con no tirar la toalla, o sea, no, es que ya no hicieron, bueno, ya regreso nomás igual a hacer las diapositivas. Porque, ¿qué pasa? Los estudiantes van a decir, bueno, no importa, pues ¿para qué? Si igual la profesora va a explicar otra vez todo en PowerPoint, entonces ¿para qué me mato haciendo eso? ¿Ya? Entonces a eso nos referimos, no tiren la toalla, avance, ¿ya? ¿Qué más? Dice, agregar actividades de procesamiento que estén conectadas con el espacio grupal. Eso es lo que les decía, no solamente mando a ver el video o lea el capítulo, ¿no? Tiene que hacerlo con esa información. ¿Por qué? Porque lo está obligando a que no es que a última hora, bueno, leo medio, antes que empiece con toda lectura, ya, no, tengo que leer y me van a mandar una actividad con eso. Entonces, por eso dice, y sobre todo que se conecte con el espacio grupal, se refiere a la clase en vivo. Ellos tienen que entender de que dependemos nosotros como profesores de lo que ellos hagan para poder realizar, reforzar eso en clase y decirles, yo les he dicho,
Si usted hace esto al apuro, viene y copia probablemente, ya me acuerdo que le dije eso a un curso, usted puede copiar la respuesta si usted quisiera, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Yo voy a ver mis resultados en aula virtual y yo les mostré, y de repente voy a ver que de mis 50 estudiantes, los 50 hicieron bien todas las preguntas. Usted sabe lo que yo voy a hacer. Yo voy a empezar mi clase y voy a decir, bueno, vemos las analíticas, todos hicieron bien, ok, empecemos ahora el trabajo grupal porque yo ya no voy a reforzar nada. Vi que todos ustedes han entendido. Y entonces ellos deben entender y tratar de personalizarse eso, o sea, interiorizar. Es mi responsabilidad hacerlo bien, hacerlo realmente de manera consciente, porque si no, va a pasar eso, y que se conecte, o sea, dependo de las actividades para que pueda realizar un buen reforzamiento de clases, ¿no? ¿Qué más? Dice, motivar a los estudiantes para que realicen el trabajo previo. Por ejemplo, decía motivar en el sentido de que se pongan insignias si queremos hacernos medio gamificados, equivalentes a puntos, no sé, o sea, por cada, si hacemos tantas actividades previas, se da una insignia que después, y por tantas insignias también es un punto. Sí, queremos ir por esa línea, ¿no? Exoneración de actividades, a lo mejor actividades bono, en el caso de que no quiera calificarlas, ¿no? A veces, por ejemplo, bueno, no quiero calificar ninguna actividad previa, pero, por ejemplo, una profesora, María Alejandra Ruano, ella a veces dice, bueno, yo voy a escoger de todas las actividades previas, una va a ser calificada, pero no les voy a decir cuál va a ser calificada. Entonces, todos tienen que hacer todo, porque puede ser que justo la de la semana 2, que no la hice, esa la decidí calificar y ya le fue 0 al estudiante. O sea, hay diferentes maneras de cómo manejarlo, ¿no? También dice resaltar los mejores trabajos como método de motivación. Entonces, los expertos en la certificación nos decían que empieza el primer día de clase, o sea, la sesión en vivo, y dice, bueno, había que hacer una actividad de foro, y debo resaltar los comentarios de 3 personas muy particulares. Entonces mostraba los comentarios sin mencionar nombres, ¿no? Mencionaba los comentarios y dicen, miren, excelente esta aportación y esta y esta. Entonces dice que eso de cierta manera despertaba la motivación en algunos estudiantes, porque decían, mira, la otra semana a lo mejor me van a hacer a mí un reconocimiento porque he hecho mi aportación, mi actividad de procesamiento fue muy buena, ¿no? Son diferentes maneras. Ustedes tienen que elegir también, según su contexto, qué le funciona a los estudiantes, ¿no? ¿Qué más? Dice, el trabajo previo tiene que ser tolerante a fallas. A ver, recordemos que es la primera vez que van a ver un material, ¿verdad? Y digamos que voy a mandar un quiz, ¿no? Para ver si entendieron el material. ¿A qué se refiere que es tolerante a fallas? A lo mejor poner que tengan algunos intentos, podría ser, si lo quiero configurar así. ¿Por qué? Porque quiero saber justamente si es que se equivocaron, puedan volver a hacerlo hasta que entiendan qué pasó, ¿no? Yo puedo configurar a lo mejor para que ni bien yo conteste, me dé la retroalimentación, podría ser, ¿ya? Como puede ser que no les ponga la retroalimentación, pero sí intentos múltiples, o en la retroalimentación decirle, te equivocaste en esta pregunta, revisa de nuevo la página tanto, o revisa de nuevo el capítulo tanto, y lo mando a revisar otra vez el material, e intente nuevamente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuál es el propósito, porque según el propósito, no estoy diciendo, es que los quizzes tienen que tener opciones múltiples, pero en los exámenes no se puede. Sí, pero es diferente el propósito. En un examen tiene un propósito ya más sumativo, ¿no? Definitivamente quiero saber qué aprendiste en todo el semestre. Ahí no hay muchos intentos múltiples, ¿no? Pero al principio de clases tiene un propósito a su vez también formativo, ¿no? O sea, quiero saber qué entendiste. Si te equivocaste, puedes volver a revisar el material y puedes volver a intentarlo. Entonces, pudiéramos también manejarlo de esa manera, ¿no? ¿Qué más? Dice, asignar un porcentaje de la puntuación al final del trabajo previo. Y ahí contesto lo que Rosa María me preguntaba, ¿no? De cierta manera, en un mundo ideal debería ser solo formativo y que el estudiante se empodere, pero eso es un mundo ideal. Sabemos la realidad de nuestros estudiantes y nos pasa en general es, si no tiene calificación, no lo voy a hacer. Y eso pasa bastante. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, sí, pudiéramos asignar un porcentaje de la puntuación final, a la puntuación final, al total del semestre de los trabajos previos. Entonces, todas estas actividades que ustedes tienen que hacer suma
no sé, 10, 20, 30% del porcentaje que ustedes deciden, para que ellos vean que efectivamente hay un peso, ¿no?, que se tiene que tomar en consideración. Y bueno, y finalmente otra recomendación que dicen avanzar con la clase en la sesión en vivo. Esto es la última es como que terapia de shock, por si acaso. Dice, pero indicar a los estudiantes que no podrán integrarse hasta que realicen las actividades previas. Entonces, por ejemplo, ya les digo, esto es en extremo terapia de shock. Les mandé actividad previa, no todos las realizaron y obviamente yo empiezo mi clase explicando, viendo las respuestas, tratando de aclarar las dudas y resulta que tengo 5 estudiantes que no hicieron. Entonces, como estoy ahorita, estamos hablando de virtualidad, por ejemplo. Bueno, veo que 5 personas no lo hicieron. En este momento les abro un breakout room individualmente. Por favor, hagan las actividades, ustedes no pueden integrarse hasta que terminen la actividad. Y yo avanzo con el grupo que sí, porque tengo el resto de sus compañeros que sí hicieron las actividades. Entonces, ellos dicen, se curan. Eso lo harán una vez, lo harán 2 veces, no lo vuelven a hacer, porque se están perdiendo clases, ¿ya? Entonces, les dicen, es que yo en este momento ya voy a revisar las respuestas con ellos, o ya voy a reforzar. Si usted no ha hecho nada, no tiene ni idea de qué le estoy hablando. Entonces, por favor, vaya a trabajar, y cuando termine, me avisa, me envía un mensajito y yo lo agrego a la clase. Entonces, eso también pudiera funcionar, ¿no? Entonces les digo, todas estas son las mejores prácticas de los expertos. Ustedes deciden cuál será la mejor manera para que lograr esto de que nuestros estudiantes realicen las actividades previas. ¿Cuál es la manera más efectiva que ustedes pueden considerar, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, avanzo. Bueno, hasta aquí avanzo yo, en la parte individual, ¿no? Y hasta ahí, esto es lo que se refiere a todo el espacio grupal. Voy a dar ahora paso a Raúl, que va a hablar de los 3 últimos momentos. Recordemos que después del espacio grupal hay otra pausa para que se puedan contestar preguntas sobre lo que se ha hablado, tanto espacio individual como espacio grupal. Entonces, ahora sí, Raúl, ¿tú quieres compartir pantalla, asumo? No, puedes compartir. Te ayudo. Ya, ok, sí, por favor. Gracias. Ok, entonces ahora vamos a hablar un poquito del espacio grupal, ¿verdad? Que según los expertos es donde dicen sucede la magia del aprendizaje invertido, ¿verdad? Es donde ya el estudiante va a conectar o va a asimilar lo que le dimos antes de la clase, ¿verdad? Y va a trabajar con nosotros. Entonces el profesor, dicen los expertos, que es en el momento donde el estudiante puede decir, ahora lo entiendo, ahora esto tiene sentido, o sea, lo que me dijeron que lea antes con esta práctica, ok, ya conecté, ya entendí para qué me sirve, ya sea para una fórmula, mi vida profesional, la resolución de un problema, etcétera, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos dicen los expertos. Y ellos también mencionan de que obviamente de lo que se va a hacer en el espacio grupal recae netamente al profesor, dependiendo de la naturaleza, ¿verdad? De su asignatura, ¿verdad? El nivel de los estudiantes que tengan, inclusive, ya digo, niveles ya sea de la carrera o niveles que, como les mencioné, ¿no? A veces tenemos un grupo más pilas, otro grupo a veces no tan pilas o mezclado intermedio, ¿no? Los objetivos que yo tengo para mi unidad van a depender de lo que yo voy a plantear, ¿sí? Y obviamente esto nos lleva a que existen diferentes metodologías, digamos así, que nosotros podemos, o estrategias, más bien estrategias o técnicas que nosotros podemos utilizar pues en nuestro espacio grupal. Entonces empezamos con el peer instruction o el aprendizaje por pares, que ya igual Margarita ha ido mencionando a lo largo del webinar, ¿verdad? Entonces lo que, por ejemplo, Eric Masur, que digamos que es uno de los padres del aprendizaje por pares, ¿verdad? Nos menciona que él lo que hace es que cuando ya llega a la clase, obviamente, él manda un trabajo previo, ¿verdad? Y él empieza su clase poniendo una pregunta, ¿verdad? Para que los estudiantes la lean, y él da un espacio, ¿verdad? Primero para que ellos interioricen, la lean, la analicen y encuentren una respuesta, su respuesta, ¿verdad? Una vez que ellos encontraron su respuesta, él lo que les dice es que busquen un compañero que tenga una respuesta diferente a lo que ellos han encontrado, digamos así, o han resuelto. Entonces, de esa manera, él menciona, ¿no? En el video, dice que tú tienes que convencer a tu compañero de por qué tu respuesta es la correcta, y obviamente el otro compañero va a hacer lo mismo.
¿verdad? Entonces, de esta manera, ellos empiezan a debatir, ¿verdad? A convencer, y ahora regresan a un espacio con él y van a conversar, ¿verdad? Van a analizar por qué respuesta encontraron, por qué llegaron a esa conclusión. Y asimismo, él menciona que esto el profesor puede hacer varias rondas de este tipo, digamos que de estrategia o de técnica que él aplica en sus clases para resolver cualquier problema. Entonces, así es como él, por ejemplo, maneja el aprendizaje por pares. Otra técnica, digamos así, que tenemos es el estudio de casos, en el cual obviamente el profesor manda la lectura de un caso a la casa, digamos así, y obviamente cuando ya lleguen a la clase, lo que van a abordar es la resolución de este caso, ¿verdad? Que generalmente, obviamente, plantea un problema y el profesor puede hacer algo parecido al aprendizaje por pares, ¿verdad? Primero de manera individual y después lo junta en grupos y dice, ok, vamos resolviendo. ¿Qué hipótesis ustedes plantean para resolver este problema? ¿Verdad? Entonces, esa puede ser la aplicación de estudio de casos. Otra cosa que pueden hacer en el espacio grupal son los proyectos, ¿no? ¿Verdad? Que muchos de ustedes ya lo usan, ya lo aplican, ¿verdad? Entonces, podemos avanzar o empezar a desarrollar nuestro proyecto, y obviamente nosotros como profesor lo que hacemos es darnos la vuelta, como se dice generalmente, entre los grupos, ¿verdad? Para ver qué están debatiendo, cómo van en el trabajo, van avanzando, tienen alguna duda, ¿verdad? Incluso de esta manera, yo como profesor me doy cuenta cómo están pensando. O sea, más allá del trabajo como tal, yo al escucharlos, ver las preguntas, yo me estoy dando cuenta qué se está quedando, qué no se está quedando, cómo lo están interpretando, etcétera, ¿no? Entonces eso también nos sirve bastante. Otra técnica que tenemos es el roleplay o juego de roles, ¿verdad? En el cual lo que buscamos es que exponemos un caso, ya sea de la vida real o hipotético, ¿verdad? Y damos a los estudiantes que jueguen roles, prácticamente. Por ejemplo, puede ser, se me viene a la mente, de que para alguna materia de petróleo, se me ocurre, entonces hacen grupos de estudiantes que pueden ser la comunidad, por ejemplo, de la Amazonía, ¿verdad? Que está en contra de esto, y tenemos por el otro lado los empresarios, y por el otro lado tenemos a los profesionales de esta área de petróleo, ¿verdad? Y empieza a qué sucede si existe un derrame o si se quiere explotar algún campo, ¿verdad? Entonces tienes las diferentes situaciones encontradas, digamos así, y cada quien empieza a exponer, ¿verdad? Entonces tú de esta manera les haces vivir las diferentes posiciones, e incluso lo que se estila también es que el que fue, por ejemplo, comunidad pasa a ser profesional, y el que fuera profesional pasa a ser empresario, y así sucesivamente, para que todos vivan, ¿no? esa experiencia. Sí, los expertos mencionan sí que si se va desviando el juego, digamos así, que empiezan a decir cosas así sin sentido, o se va desviando el tema, pues el profesor puede, pues, entrar y acomodar como que el juego. Incluso se habla de que hay que delimitar, ¿verdad? Bien el juego antes de lanzarlo. Tenemos la evaluación por pares, que ya muchos de ustedes también lo aplican, ¿verdad? Hacen un trabajo, todo, y lo que se busca es que sus compañeros evalúen, ¿verdad? El trabajo realizado por otra persona. Pero sí es muy importante en este aspecto, es de que no podemos lanzar a los estudiantes a hacer evaluación por pares de buenas a primeras, ¿no? Sí sería bueno que se les enseñe cómo se hace una evaluación por pares, ¿verdad? Si existe una rúbrica o una lista de verificación, ustedes tienen que evaluar con estos criterios, tienen que leer el criterio, ¿me entienden? Entonces eso es muy importante, que ellos aprendan, ustedes les enseñen primero cómo se hace una evaluación por pares. Y finalmente tenemos que también podemos usar el espacio grupal para la gamificación. Ahí tenemos a Margarita, que es experta en esto, entonces nos podría dar, que es todo un mundo aparte, pero podemos empezar a aplicar ciertas cosas, como por ejemplo ya mencionó Margarita, las insignias, ¿no? ¿Verdad? El grupo que gane tiene la insignia del grupo ganador de la semana 1, no sé, y eso va a darle algún poder más adelante. Por ejemplo, ya eso es otro curso que se le tiene que pedir a Margarita. Sí. ¿Cómo? Por... Okay. Me da más trabajo, Raúl. Okay. Sigue.
Ya, otra pregunta que sucede bastante es cómo invertir el aula con grupos grandes, que incluso nosotros así como grupo en el CIS es como que decimos, o sea, como que, o sea, eso es bien difícil, no, eso es imposible, o muchos profesores lo mencionan. En la certificación nos mencionan que sí es posible, incluso en la certificación hablan en grupos ya de 300 o 400 estudiantes, que no es la realidad de SPOL. Yo, a lo mucho que lo que yo he escuchado es aproximadamente 100 estudiantes, es lo que yo he escuchado en las materias de ciencias básicas, ¿verdad? Pero ellos hablaban ya de 300, 400 estudiantes. Entonces, básicamente lo que ellos hacen, digamos así como un resumen, es formar grupos pequeños de estudiantes, ¿no? De esta manera, digamos como que se reduce, donde el profesor tiene que estarse dando la vuelta, revisándole, chicos, cómo van, han avanzado, tienen alguna duda, ¿verdad? Y de esta manera el profesor no lo siente como que, digamos así, está con 300 estudiantes o 100 estudiantes, ¿no? Sino que está con pequeños grupos y los aborda o los refuerza de manera así grupal. Obviamente también un consejo podría ser de que a medida que avanza la asignatura, ¿verdad? Uno se va dando cuenta, digamos, que cuáles son los estudiantes que comprenden mejor la materia o que son más pilas o algo así. Entonces tratar de distribuir esos estudiantes en grupos donde hay otros estudiantes que como que no, se les hace un poco más difícil comprender la materia o pueden ir un poco más atrasados, para que estos compañeros ayuden a ellos, que está conectado, por ejemplo, con el aprendizaje por pares, ¿verdad? Donde utilizas compañero que comprende mejor la materia para que apoye o ayude a sus compañeros, ¿verdad? Eso se conecta con el siguiente punto, que es aplicar el aprendizaje por pares. Sí, ahora vamos al espacio de preguntas, del espacio individual y espacio grupal. Quedamos atentos, creo que ya tenemos algo en el chat. Bueno, en el chat por el momento me quiere dar más trabajo Sharon sobre training en el área de gamificación. Igual hicimos un webinar, un Sí se te acompaña sobre gamificación, a lo mejor ya mismo lo buscamos y lo podemos poner en el chat para que puedan revisar. Ahí también hablé un poquito sobre qué actividades se puede hacer, qué software que ya tienen gamificación incluido pudieran utilizar en el aula. Ya lo vamos a buscar para enviarlo por aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Rapidito. Mientras ya, ok, está eso. Sí. ¿Alguna duda, inquietud? Rosa María. Pregunto si es aconsejable que en la actividad grupal sea calificada y también tenga un tiempo de subir la evidencia, o sea, en el mismo espacio, se puede decir en la clase, durante la clase, pues se proponga el taller, pero tenga tiempo y sea evaluado. O sea, si eso conviene en todas las clases, si le conviene al estudiante verse así presionado. O sea, Rosa María, se está preguntando si es que deberían ser obligadamente todos los talleres calificados. Sí, bueno, en algunas materias sí lo hacemos de esa manera, pero no sé si para el estudiante le convenga, o sea, él lo vea como una carga más todavía, ¿no? Que en el espacio grupal tenga actividades grupales que son todas calificadas y a la vez tengan un tiempo y tienen que subir la evidencia en ese tiempo, ¿no? O sea se puede decir que pasa a ser una actividad sumativa. O sea, en el espacio grupal, definitivamente, el estudiante tiene que saber que ahí es donde va a trabajar, es donde más va a trabajar. Más bien yo pensaría en la calificación, pensando en el profesor, porque ustedes tendrían que cada semana, cada sesión, no sé, calificar, y no necesariamente, como les decía, María Alejandra Ruano nos daba esa recomendación que ella a veces en sus talleres, si bien tienen que hacer los estudiantes los talleres por sesión o por semana, como ella lo maneja, lo que ella les dice es eso, en esta unidad, por ejemplo, de esta unidad, solo uno voy a coger para calificar, pero el resto tienen que hacerlo. Entonces, de cierta manera, ella tampoco no tiene que estar revisando todo, pero no significa, no lo va a calificar, pero no significa que no lo está retroalimentando, ¿no? Porque justamente ahí usted aprovecha, Rosa María, en ese momento que están ellos,
para chequear, si estamos hablando de breakout rooms en este momento porque estamos en virtualidad, ¿no? Ingresa, revisa qué están haciendo, tiene alguna duda, o sea, ese es el momento donde tiene que aprovechar. Entonces, yo creo que si el estudiante ve justamente el momento grupal, independientemente que sea calificado o no, sino como un momento en el cual ahí está mi profesora o mi profesor para ayudarme a responder las dudas, ya no lo va a ver como una carga, sino, o sea, realmente si no hago, me voy a quedar con esta duda de largo, ¿no? Entonces, tratar de convencerlo, tratar de cambiarle un poco el chip al estudiante, de que le digo, esto no es de calificar, o sea, esto ya, yo puedo calificar todo, pero más bien aproveche el momento, o sea, eso más bien debería ser la manera de convencer al estudiante para que lo maneje así. Pero vamos a ver, no sé, ahí Sharon tiene, a lo mejor ella lo maneja de otra manera. Sharon también trabaja bastante en grupos con su materia de ARP. Sí, hola, ¿qué tal? O sea, bueno, yo de hecho, como desde este semestre en ARP hemos aplicado mucho más este tema de flip learning, así todo estructuradito, con el antes, durante y después. Y nosotros aplicamos a estas actividades formativas de opción múltiple como para hacer un chequeo o sea, es como un chequeo de lectura, básicamente, que ellos hayan revisado, ¿verdad? Y solamente, si ahorita no me equivoco, es el 10 o el 15 máximo por ciento de la nota final. 10 me parece que es una parte pequeñita. A mí lo que me cuesta realmente en este semestre, lo que yo he visto que me cuesta, y tal vez puede ser, no sé, algo ya particular, es de mi forma de ser quizás, es que me cuesta soltar esa parte de explicar. Y eso que en las diapositivas ya nosotros ponemos, por ejemplo, un resumen, por ejemplo, 1 o 2 slides, donde se resuma todo lo que se supone que los chicos vieron. Pero aún así yo siento a veces que le falta, y es porque a veces hago preguntas y veo que los chicos no están tan seguros, en algunas cosas sí, en otras no. Y me topé un par de veces con chicos que no sabían, pero que fui a ver si habían hecho la actividad y si lo habían hecho y lo habían hecho bien. Entonces ahí es como que a mí me quedan unos gaps diciendo, a ver, pero el chico responde bien. Asumo que no es que lo adivinó, aunque puede también ser una posibilidad de que fue a hacerlo nomás y lo adivinó. Y de forma aleatoria me di cuenta de que ese tema para este estudiante no había quedado tan claro, ¿no? Entonces quizás ya son casos muy particulares, pero es como esa parte de que me queda la duda si realmente todos los estudiantes vieron y lo entendieron realmente, más allá inclusive de la propia actividad formativa, es la que me cuesta soltar y a veces se me va un poco más de tiempo del que había planificado para este repaso general. Lo que no hacemos es, por ejemplo, tenemos diferentes ejemplos, porque en los videos que se les muestra a ellos antes son unos ejemplos y en las clases son otros ejemplos, como para reforzar justamente y no simplemente ser redundante. Y a veces siento que se me va el tiempo ahí, aunque sí igual el tiempo ha cambiado significativamente para lo que ahora hacemos en desarrollo, en clase, de proyectos, en grupo. Y que, bueno, yo estuve presencial a partir de este semestre lo que se pudo, y es otra cosa, ¿no? O sea, este tema de que ellos puedan trabajar en los equipos y que el profesor pueda darse las vueltas y los chicos hasta se sienten como que más motivados a hacer las preguntas, a hablar, porque en virtual uno se mete a los videos con chicos, todo bien, cri cri, sí, mijo, aunque se pongan, aunque sea el emoji de la manito alzada diciendo que está todo bien, sí, ahí me mandan por ahí unos cuantos así como que ahí está. Es otra cosa en la parte presencial, en cambio, ¿no? Pero bueno, eso era lo que un poco quería decir, porque siento que me cuesta esa parte de aflojar la explicación de contenido. O sea, lo que pudieras hacer, Sharon, es que cuando estás reforzando, ¿no? Uno igual por experiencia ya sabe, por lo general uno ya sabe cuáles son los temas claves o que siempre hay este problema. O sea, cada año, cada semestre, la mayoría de estudiantes no les queda claro. Entonces, por ejemplo, eso sí, o sea, no tampoco estamos diciendo que ya no se explique nada en su totalidad, pero si quisieras hacer cosas muy puntuales, sí, ¿no? Y justamente, Sharon, eso es lo que tú dices, ¿no? A lo mejor mis estudiantes contestaron bien, pero ya cuando tienen que hacer la actividad de procesamiento en clases, ¿no? La actividad grupal, ahí te das cuenta que hay cosas que todavía no les queda claro. Bueno, justamente por eso ese es el momento cuando ahí empiezas a ver qué está pasando, qué no les quedó claro,
qué tienen que revisar. Entonces ahí a lo mejor ocupas ese momento para trabajar con ese grupo o con los estudiantes que están teniendo ese problema para dar ese acompañamiento. Definitivamente presencial es mucho más fácil porque es más, puedes darte las vueltas, ¿no? Y en breakout rooms, usualmente lo que yo hago, no les pregunto cómo va, porque a mí también me dicen lo mismo. Me dicen, todo bien. Yo solo entro, a veces ni se dan cuenta que ingresé. Y estoy que escucho por unos 5 minutos qué está pasando. Y ahí cuando me doy cuenta que algo no están fallando, ahí es cuando digo, a ver, noté o estaba escuchando esta duda, entonces esto está pasando. Entonces, de cierta manera, eso también te pudiera estar ayudando. Pero sí, el momento en vivo, ahí te das cuenta, no le quedó claro. Había una profesora, creo que era Carmen, que decía, hay estudiantes que aún así, después de todo lo que se hace, aún así no les queda claro. Y esos son estudiantes que sí necesitan un apoyo adicional, ¿no? Y creo que la profesora Carmen decía, a esos estudiantes a lo mejor, yo les digo, puedes contactarte conmigo después de clases, en ciertas horas de oficina. Efectivamente, o sea, hay estudiantes que van a necesitar un apoyo adicional y esos momentos adicionales que se les quiere dar, que el profesor provee, son muy importantes, ¿no? A lo mejor también me doy cuenta de que existen algunos temas que aún así no le quedó claro a algunos. Bueno, yo ya sé qué material o qué cosas no les quedó claro. Les puedo enviar como algo no como trabajo, sino como que miren, tienen esto de aquí, a los estudiantes que noté que todavía no estaba, revisen este material, ¿no? Obviamente ya depende del estudiante si que quiere o no reforzar o aprender eso, lo pueden enviar. Pero esas son otras estrategias adicionales para trabajar con estudiantes que tienen problemas definitivamente para todavía entender este material, ¿no? Lo preocupante sería que toda la clase no le quede claro. Ahí sí algo está pasando, ¿no? Pero y una pregunta, ¿y en Flip Learning hay alguna hoja de ruta o así mismo mejor práctica para que ya durante la clase sea mejor, por ejemplo, tener primero un espacio de repaso general breve, luego preguntas de lo que no está claro y luego el trabajo así? O sea, en esa parte hay alguna, así como mostraron para el trabajo individual, como que se puede hacer. En Flip Learning la metodología te da como que asimismo que haya sido probado que es alguna mejor práctica para hacer durante la clase. Si es mejor hacer este repaso general breve, como que de los temas más importantes y luego dejar espacio para preguntas, o simplemente entrar y decir, bueno, cuáles preguntas que tengan en general o directo a las actividades. Esa parte no estoy tan clara qué recomienda la metodología. O sea, la verdad es que ellos lo dejan súper abierto. Ellos dicen la parte activa y realmente no, o sea, nosotros de lo que hemos entendido es efectivamente estos pasos que tú dices, no, empiezo mi clase aclarando las dudas, revisando el material, o sea, haciendo como que un resumen de lo que hicieron anteriormente, o si mandé un quiz, en ese momento diciéndoles, miren, aquí la mayoría se equivocó y en ese momento refuerzo, ¿no? Primero es reforzar o retroalimentar cómo les fue en la parte previa, definitivamente, y ya con eso estás de cierta manera presentando, introduciendo estos temas, o no introduciendo, reforzando estas temáticas que tú decías, Sharon, ¿no? Me di cuenta que hay cosas que no puedo aflojar todavía, explicar algunas cosas, está bien, o sea, a mí también me pasa cuando ya estoy explicando las respuestas. Si yo tengo 4 estudiantes de 25 que veo que se equivocaron, igual yo tengo que explicar, o sea, decirle, miren, recuerden que yo sé que la mayoría lo hizo bien, pero por si acaso. Entonces, a veces lo que hago es que ya no lo hablo yo, sino que le digo, Raúl, esta pregunta de aquí, porque yo solo sé que son 4, la mayoría debió haberlo hecho bien, ¿no? Raúl, ¿me puedes decir a qué se refiere con esto de aquí? Entonces, como que le paso la pelota a ellos para que no sea yo tampoco hablando. Y ellos son los que terminan como que respondiendo eso, ¿no? De esa manera se quita un poquito como que el profesor está hablando todo el tiempo, ¿no? Y si veo que Raúl dijo algo y yo quiero precisar, pudiera explicar un poquito más. Sí, me va a tomar, ¿qué será? Unos 20, 30 minutos, lo más probable, dependiendo de qué les mandé también de actividad previa. Y efectivamente, ahí va el espacio de que, bueno, alguna pregunta, pudieran también en ese momento no decirles alguna pregunta, porque si en ese momento digo alguna pregunta, me contesta 1, 2, puede ser que también creen ustedes un espacio antes donde sea preguntas frecuentes, un Padlet, un foro, no sé, un cuestionario anónimo, lo que ustedes quieran, y ahí pongan las preguntas que ellos tuvieran, los estudiantes escriban, entonces también yo ya me preparo como profesora qué preguntas, qué dudas tuvieron o saltaron, ¿no?
contesto todas esas cosas, me aseguro que efectivamente entendieron todo esto para poder pasar a la actividad grupal, ¿no? Porque si es que esto no quedó claro, efectivamente ahí se van a empezar a caer, ¿no? O sea, no van a entender qué hacer, ahí veo que hay falta de conexión, entonces por eso es. Pero no es lo mismo, efectivamente, precisar cosas, resolver dudas, que explicar toda la temática por primera vez para los estudiantes. Y eso es lo que sí tenemos que evitar, explicar que sea la primera vez que vean el tema, no, eso antes ya tienen que ver, o se recomienda, o debería ser que antes ya vean todo el material. Eso, Sharon. ¿Alguna otra duda adicional? No, muchas gracias a ti y a Raulito. Me tengo que retirar porque tengo una reunión, así que igual muchas gracias, estaba súper chévere el webinar. Listo, de nada, Sharon. Bueno, tengo otra pregunta del profesor Kevin. Dice, muy buenos días, con respecto a los espacios grupales, dice Raúl. Cuando se planifica organizar grupos para los desarrollos de los proyectos con los mismos integrantes, dice que es una pregunta con trabajar con el mismo grupo de estudiantes durante todo el semestre, dice. Dice, cuando se conoce que han existido pequeños conflictos en ciertos grupos en algún proyecto específico, dice, estudiantes que no hayan participado por diversos motivos, ante aquellas novedades, ¿qué sería lo más recomendable realizar? Dice, ¿sería adecuado cambiar de integrantes para los futuros proyectos? Esto es cuando se habla de trabajo en grupo, ¿no? Y ya son... Claro. Buena pregunta. Yo me imagino, o sea, si los trabajos grupales no están conectados, digamos así, o sea, no es el trabajo desde el inicio del curso hasta el final, creo que podría cambiarlo sin ningún problema, ¿no? O sea, como que, es grupal, pero son temas diversos, ¿no? De la materia en general. Pero si es así como que desde el inicio hubo el roce o algo así, yo creo que el profesor podría entrar a mediar, digamos así, tratar de resolver el problema, así como que, a ver, citarlos a los dos, conversemos, y darles confianza, o sea, que no se note que lo va a retar, incluso va a tomar posición de un lado y el otro lo deja abandonado, sino como que entra a mediar, tratar de resolver el problema y ver si pueden seguir, ¿no? Y obviamente hacer seguimiento a ver si siguen los conflictos, los problemas, si siguen peleando. Pero si no están, el trabajo no es conectado, o sea, si son grupales así de clase a clase, todos tranquilamente sí los puede cambiar, pero también sería bueno que sí intente resolver el problema, ¿no? Que se lleven, porque el problema incluso no es solamente en el curso, sino que el problema se va a largo toda la carrera, digamos así, y siguen peleándose en diferentes materias. Por último, yo salgo del problema, pero en otra materia siguen peleando, entonces no. Esa es la recomendación que podríamos dar, Margarita. Sí, recordemos también que el trabajo en grupo, bueno, ese es otro mundo, ¿no? Desarrollar competencias, habilidades para trabajar con diferentes personas es algo que desarrollan nuestros estudiantes mientras más trabajan en grupo, mejor desarrollan estas habilidades. Pero es algo definitivamente muy complicado. Y los conflictos es algo normal, nos pasa a nosotros en nuestros trabajos, con nuestros compañeros, que cuando nos asignan una tarea con otra persona, va a haber conflictos. Entonces, ahí nosotros como profesores, definitivamente, estoy de acuerdo con Raúl, hay que intervenir para decirles, a ver, los conflictos van a haber, o sea, no hay grupo perfecto que van todos a trabajar, todos se van a conectar, no necesariamente, y tratar de entender qué está pasando, ¿no? O sea, en este caso, dice por ejemplo el estudiante, un problema que pasa bastante es que no se conectó Raúl, Raúl vago, y ya pues no se conecta una, dos, y no lo llaman al compañero, por ejemplo, ya. Entonces, yo les digo eso también, a veces cuando hago trabajo, le digo, pero llame, para eso tiene WhatsApp, mire qué le está pasando, lo mejor está que se muere y nadie sabe nada, y estamos haciendo asunciones de que Raúl es vago. Entonces, nos toca como profesores mediar, más aún en virtualidad, no sabemos qué están haciendo en este momento. Muchos de nosotros ahorita estamos con las cámaras apagadas, puede ser que estemos desayunando en pijamas, en la playa, no tenemos idea. Entonces, yo estoy de acuerdo también con Raúl, ahí nos toca mediar para saber qué está pasando con el estudiante, ¿no? A lo mejor es un problema mayor, o sea, no es que no quiero participar en mi equipo, tengo un problema personal, no sé, estoy enfermo, y ya es algo que trasciende, ya no solamente a nivel académico, sino a nivel personal, y ahí sí nos toca ver qué está pasando, ¿no? Y tratar
o sea, de hacerles entender, a ver, vamos a resolver, darles a ellos, decir, a ver, tienes un problema, tienes un compañero que no se conecta ya, ¿qué podemos hacer? O sea, ayudarlos a que ellos puedan resolver el conflicto y mediar para que ellos desarrollen esta habilidad. Porque la verdad es esa, van a encontrarse con ese tipo de problemas. Entonces yo creo que eso podría ser, Kevin, tratar de ver qué está pasando y darles las herramientas para que ellos, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo resolverlo? Llegar a compromisos, muy bien, lo citan al estudiante y que se va a trabajar y para que lo puedan comprometerse, ¿no? Entonces, eso podría ser. Listo, avanzamos entonces. Vamos con la parte de tecnología. En tecnología, Kevin nos dice, les agradezco, estimados Margarita y Raúl, por sus recomendaciones, completamente de acuerdo con ustedes, sobre las medidas que se deben de considerar para resolver aquellos conflictos. De nada, Kevin, con mucho gusto, siempre estamos prestos a ayudarlos. La siguiente pregunta, que ya toca el punto de tecnología o el tema de tecnología, es ¿dónde agregar las preguntas del video? Nos estamos enfocando puntualmente en esta parte tecnológica al uso de estos videos interactivos que podemos tener en el desarrollo de nuestra materia, nuestra asignatura, ¿verdad? Y generalmente lo ideal sería que lo embebamos, si cabe el término, en nuestro LMS, en nuestro curso que tenemos en Canvas, ¿verdad? Entonces, ¿qué dicen los expertos con respecto a dónde agregar las preguntas en este video que nosotros hemos desarrollado para antes de la clase, generalmente, ¿verdad? Y queremos medir pues esta comprensión, ¿verdad? Estos niveles de Bloom. Entonces empezamos que pueden colocarse ciertas preguntas antes del video, ¿verdad? ¿Para qué? Porque intentamos medir conocimiento previo, ya sea por algo que lo vieron en otros cursos o de la propia materia, ¿no? Como tal. Entonces quiero medir conocimiento previo, porque pongo ciertas preguntas antes del video para ver pues el nivel que tienen mis estudiantes. O si han escuchado de algún tema, ¿no? Que quiero conectarlo, ¿verdad? Con el tema que estoy tratando en ese momento, ¿verdad? Otro que nos dicen los expertos es intercalar las preguntas a lo largo del video, ¿verdad? Yo tengo el video y voy poniendo preguntas a lo largo del video donde yo considero, pues, ¿no? que debo tratar de medir algo, ¿no? O ver si comprendieron algo, ¿sí? Chequear comprensión, como dice en la lámina. Y la otra es colocarlas al finalizar el video, ¿verdad? Yo puedo poner preguntas al finalizar también del video, ¿verdad? Lo que los expertos generalmente recomiendan o dicen que están más de acuerdo es el intercalado, ¿verdad? Es lo que ellos creen que resulta mejor, ¿sí? Eso para los niveles más bajos de Bloom, ¿no? ¿Verdad? Que ya hemos visto a lo largo del webinar, comprender y recordar, ¿verdad? Pero ellos te dicen, bueno, si tú quieres elevar un poquito más, ir a la parte de aplicar, analizar, ¿verdad? Evaluar, puedes colocar preguntas, ¿verdad? Al final del video, que obviamente lo que va a hacer es como que crear así como que dejar alguna incógnita, o trae a la clase tal pregunta, trae a la clase tal mapa conceptual donde resuma lo que viste en el video y lo vamos a desarrollar, lo vamos a analizar en la clase de manera grupal, ¿verdad? O vamos a practicar tal ejercicio, ¿verdad? Ven revisando, ven chequeando, trae insumos para la clase porque vamos a trabajar tal cosa. Entonces eso generalmente se recomienda que vaya al final del video, pero que sí o sí tiene que ir conectado a la clase que vamos a tener en vivo o presencial, ¿no? ¿Sí? Ustedes tienen que, como dice el punto final, ¿no? Combinar, ¿no? Pero ya eso depende de ustedes, cómo quieran trabajar del propósito de la actividad que tengamos en mente, del tema, todo. ¿Sí? Ustedes son los expertos. Siguiente, por favor. Ya. Lo de Pozo. Ajá. Sí. ¿Dónde agregar las preguntas del video? También tenemos, hace algunos meses, sacamos en este curso de aula virtual, por si algunos no lo saben, tenemos un repositorio donde hemos colocado muchos tutoriales
de cómo usar diferentes opciones de la plataforma Aula Virtual que utilizamos para el dictado de nuestras clases. Entonces, hay un módulo, digamos así, un bloque, que habla de el uso de Edpuzzle en Aula Virtual, ¿no? Ahí les enseñamos cómo configurar Edpuzzle, ¿verdad? Cómo, digamos que activarlo, ¿verdad? En nuestro curso. Creamos el video, ¿verdad? Lo ponemos en nuestra asignatura, en la temática que queramos tratar, y vamos a ir colocando preguntas. Incluso Edpuzzle ahora, bueno, también permite colocar notas, ¿verdad? El profesor quiere resaltar algo, ¿verdad? También lo puede colocar, no solo preguntas, por si acaso algunos estén pensando, no, solo preguntas y no puedo resaltar algo, también sí permite Edpuzzle colocar cosas puntuales. Entonces ahí tenemos el sitio web para las personas que no conozcan, puedan ingresar y ir al bloque de Edpuzzle o chequear algún otro contenido duda que tengan de la plataforma. Margarita, ¿lo colocamos? Sí, pero como estoy compartiendo no puedo, entonces en tal caso... Ya, ok. Súper rápido. Sí, que igual todos los profesores tienen acceso a ese repositorio de videos, tutoriales sobre cosas de aula virtual. Ya, ok. Ya está en el chat. Ok, vamos al último punto de este webinar que habla cómo calificar las evaluaciones formativas, ¿no? Esto también es algo, digamos que de mucho debate, ¿no? Lo formativo lo puedo calificar. Son muchas preguntas que los profesores hacen. Si es formativa no califico, si es formativa debo calificar. Entonces, sí, definitivamente sí lo podemos calificar, pero obviamente sin perder la naturaleza, ¿verdad? Que la evaluación formativa lo que está buscando es ver esa comprensión que el estudiante tiene que tener sobre un tema, ¿no? Pero sí las podemos calificar. Obviamente también va vinculado este tema de como que, si no lo califico, el estudiante no lo va a hacer, que dice que no. O sea, ya lo hemos hablado a lo largo de este webinar. Entonces, uno de los expertos, digamos que la técnica o que él aplica, digamos así, en sus cursos, hablaba de que él, por ejemplo, da alguna temática, ¿verdad?, en su clase, y él prepara un quiz de esta temática, con unas 5 preguntas, 4 preguntas, ¿verdad? Algo sencillo, no muy complejo, porque ya hablamos, ¿no? También que esto puede llevar a la frustración o a la ansiedad del estudiante, ¿no? No queremos hacerlo sentir mal o que se frustre y simplemente ya no quiera aprender. Entonces él prepara este quiz, ¿verdad? El estudiante responde, ¿verdad? Y él se va a dar cuenta, obviamente, en que se equivocó. Al mismo tiempo, el profesor también prepara un video en el cual explica todas estas 5 preguntas, ¿verdad? Las preguntas, la resolución, cómo se hace, todo. Entonces, este video, digamos así, es visto por el estudiante, ¿verdad? Entonces él ya sabe, me equivoqué, por ejemplo, en la 1 y en la 5. Ok, el profesor comparte el video donde explica todo y dice, ok, voy a ver la 1, ¿verdad? Voy a ver la 1, Voy a ver la 5, que también me equivoqué, ok, así ha sido, ya comprendí. Y el profesor lo que hace es enviarle un trabajo adicional, ¿verdad? Con las preguntas similares a las que se equivocó, para que él intente, o sea, que realmente estamos hablando, ¿no? Formativo, ¿no? Que él no se quede con la duda, ¿verdad? Además lo voy a calificar, pero la idea es que él practique y tenga claro, ¿verdad? El contenido que queremos enseñarles. Entonces el profesor le da esa siguiente oportunidad que incluso conecta con lo que dijo Margarita, ¿verdad? Que el trabajo previo tiene que ser a prueba de fallas, ¿verdad? No queremos es algo punitivo, sino que realmente lo que queremos siempre es que el estudiante aprenda, que se lleve el aprendizaje. Entonces eso es lo que este profesor hace, ¿no? ¿Verdad? Para resumir, aplica el quiz, no tan difícil. Él retroalimenta haciendo un video en el cual el estudiante pueda ver en qué se equivocó y de esta manera aprenda, obviamente, de lo que ve. Y le manda un trabajo adicional en el cual, obviamente, él recupera la puntuación, pero al mismo tiempo ya pone en práctica, pues, la duda que tuvo, ¿no? En la equivocación.
Eso en las actividades formativas, digamos que como gran enseñanza que tenemos. Y ahorita tenemos el espacio ya individual de estos temas y en general del evento antes de finalizar. Si tuviesen alguna duda, inquietud. Sobre la temática, tenemos todavía tiempito, unos 15 minutos, si no podríamos avanzar, que creo que aquí hay la evidencia, algo así, ¿no? Que tenemos que igual tomarnos la fotito del evento. Claro. Creo que no tenemos más dudas, no sé si eso es bueno o malo, creo que quedó muy claro todo, entonces esperemos que eso haya sido la realidad. Entonces, Keila, te damos paso a ti para la otra parte, la última. Y bueno, también Margarita, sí, muy claro, nos dice Alexandra Salinas, muchas gracias Alexandra. Y Margarita, no sé si antes de la foto, bueno, ahí tenemos a Paula Almeida, la profesora Paula Almeida, que tiene una pregunta. Adelante, por favor. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Gracias por esta webinar. Yo tengo una duda y quisiera que me ayuden. Cuando ahora los escucho a ustedes de cómo llevar este proceso de e-learning, el aprendizaje, me da la idea como que nosotros tenemos que preparar, los profesores tenemos que preparar un material antes de la clase, e igual el día que, por ejemplo, fue planificada nuestra clase, nos encontramos, en este caso, bueno, sincrónicamente, ¿no? Yo había entendido que con este proceso de aprendizaje y learning, tú preparabas tus clases, tus actividades previas a la clase y no necesariamente tenías que encontrarte de forma sincrónica en tu clase el día que estaba planificado. O sea, esa semana, por ejemplo, podías manejarlo todo de forma asincrónica, entonces ponías tu grabación de la clase, ponías tu foro si tenías, para que los estudiantes te contacten si tenían preguntas, hacías tus actividades posteriores, enviabas tareas, en mi caso, por ejemplo, hacía talleres grupales. Entonces, esa parte a mí todavía no me queda muy clara. Con este proceso de learning, ¿tenemos necesariamente que encontrarnos sincrónicamente todos los días que nosotros tenemos clases programadas o no es necesario? ¿Qué tal, Paola? Según, bueno, ya son lineamientos de vicerrectorado para aquellas clases que se declararon en modalidad e-learning, ¿no? Importante hacer esa aclaración. Según los lineamientos de vicerrectorado, sí tienen que encontrarse de manera sincrónica. O sea, hay horas para trabajo previo para los estudiantes y las horas se mantienen, estas horas de contacto con el docente. Esas horas se mantienen de manera sincrónica para verse con el estudiante. Las horas prácticas, en el caso de aquellas materias que tengan horas prácticas, ahí es opcional. Si es que la naturaleza de la práctica tiene que ser presencial, ahí tendrían que ir presencialmente los estudiantes. De lo contrario, puede ser también de manera online o sincrónica o asincrónica, ahí sí, cómo se lo quiera manejar. Pero eso dice, diferente es, por si acaso, virtualidad, cómo es la modalidad, la emergente, ¿no? Lo que muchos profesores estamos en este momento. Ahí sí es otra cosa, pero al menos lo de e-learning sí le puedo decir que el lineamiento es, tienen que verse, tiene que haber un espacio sincrónico con el estudiante. O sea, no, yo entiendo que tiene que haber un espacio sincrónico. Lo que no me queda claro es que ese espacio sincrónico tiene que ser el 100% de tus horas que estaban programadas en ese día específicamente. Si yo tenía clases, por ejemplo, los martes y jueves de 9 a 11, ¿verdad? Yo tengo que encontrarme todas las semanas de 9 a 11 sincrónicamente con mis estudiantes, a pesar de haber tenido estas actividades previas, durante y después, haber organizado mi curso de esta manera. Esa es mi duda. O hay un porcentaje en el que yo no necesariamente tengo que encontrarme con mis estudiantes de forma sincrónica. Ya, o sea, bueno, arrancaron todos los cursos e-learning con un 25% de asincronía, o sea, de las horas que tienes, por ejemplo, tú dices hora y media, ¿no? Lunes y miércoles. Entonces, con los lineamientos que dio Vicerrectorado, su clase siendo e-learning, ya no, si mal no recuerdo, ya no era hora y media, era solamente una hora, y esos 30 minutos del lunes y 30 minutos del martes, ese tiempo sí es asincrónico, pero ese tiempo es para apoyo virtual, eso es para reforzar de manera sincrónica algún contenido, eso sí.
Y el e-learning efectivamente sube la de asincronía según cómo se declare la materia. En este momento están todas declaradas en 25% las que son e-learning, pero puede ser más adelante que sea un 50%. Entonces ya no se va a ver la hora y media, sino que es la mitad del tiempo solamente con el estudiante, ¿no? Y llega efectivamente a su extremo, que cuando ya se convierte básicamente en un curso completamente asincrónico. Pero al menos por el momento tengo entendido que los lineamientos son 25%, o sea, solamente creo que es media hora, algo así que no tienen que verse, pero la hora restante sí. Ya, okay. Yo lo estaba manejando un poco diferente, entonces eso ya me queda claro, porque yo había una semana, por ejemplo, yo no me encontraba con mis estudiantes sincrónicamente, porque todas las actividades estaban ya dadas, ellos tenían que cumplir. Después, obviamente, la semana siguiente yo hacía preguntas, la retroalimentación de todo el material que se cubrieron la semana pasada. Pero con esto entonces entiendo ya de otra forma. Okay. Listo, gracias Margarita. Sí, sí, habría que ver. Y igual, Paola, pregúntele, por si acaso, a lo mejor haya algún cambio a su coordinador de carrera, a su decano, por si acaso, ¿no? Algo, a lo mejor hicieron algún cambio de última hora o están permitiendo eso, pero de lo que yo tengo entendido, así es el lineamiento, ¿no? Entonces, para sacarse la duda, ¿no? Ya. Gracias. Rosa María. Ajá, de nada, Paola. Rosa María, díganos. Sí, Margarita, mira, ahí uno tiene, de acuerdo a la cómo es la taxonomía de Bloom, uno tiene que poner actividades de aplicar, analizar y evaluar. Yo veía que a veces como que uno da saltos en la actividad grupal, o sea, no sigue esos pasos, ¿no? Y puede ser que proponga una actividad de analizar y no ha puesto una actividad de aplicar. Entonces, como el estudiante viene con un conocimiento que él lo ha estudiado por su cuenta, entonces la cosa es que yo veo que a veces uno falla mucho en eso, Margarita. Si hubiera alguna guía, ¿no? Para no saltarnos en la actividad grupal, o sea, ejercicios que vayan en ese orden, ¿no? De aplicar, de analizar y evaluar. Esa era mi inquietud. Claro, o sea, debería haber un orden, definitivamente, o sea, de recordar, de repente me salte a crear sin haber hecho este intermedio de las habilidades que se necesitan, sí puede causar problemas en el estudiante. Entonces es poco a poco, ¿no? Ahora también, efectivamente, si quieres llegar a crear algo, tienes que haber primero pasado por los niveles intermedios y bajos para que puedas llegar allá. O sea, el salto no se puede así directo, tienes que haber pasado por todo eso. Para evaluar tenía que haber primero recordado, luego analizado y de ahí puedo evaluar, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, por eso es que justamente tienes el espacio grupal para trabajar, digamos, de manera intermedia, todos estos niveles, ahora les pides que evalúen. Ahora veamos este ejemplo, porque en su caso yo sé por la materia que da. Veamos este ejemplo, ¿cuál sería la respuesta? ¿Por qué sería esta respuesta? Les estás haciendo que evalúen, estás porque subiendo como que poquito a poquito el nivel. Y ya a lo mejor en el proyecto, efectivamente, ya puedes ir a un nivel más alto porque ya trabajaste con ellos, ya viste cómo les va en los niveles intermedios, retroalimentaste, que a lo mejor en evaluar todavía no les va bien, por esa línea todavía fallan. Estás reforzando y ya sabes que les va a ir mejor cuando ya les toca hacer el proyecto y efectivamente es uno de los niveles más altos, ¿no? Busque usted mismo la información, haga las conexiones con la teoría, diseñe algo y sí se necesita estas cosas intermedias para que puedan llegar allá. A mí me gustaría complementar un poquito, es que yo lo veo más como que en la clase yo puedo como que ir saltando entre esos niveles, por ejemplo, entre analizar, aplicar y evaluar. O sea, como que dependiendo de la actividad que yo plantee, que ellos hagan, yo puedo ir como que voy y vengo, o sea, como que les pongo algo, analice, ok, una vez que analizaron de manera grupal, ok, aplíquenlo en grupo, presenten un borrador, un boceto, algo, una propuesta de resolución del problema, todo. Ok, venga otro grupo, evalúe lo que su compañero está planteando. ¿Es correcto o no es correcto? Y al mismo tiempo, otra vez están analizando, si se dan cuenta, como que, a ver, vamos a ver qué plantea ese grupo. Voy a analizar, ok. Miren, no tiene tal falla, regresen, ok, a ver, el grupo, aplique otra vez, ¿me entiendes? Entonces yo lo veo, al menos personalmente, es como
un ir y venir de los niveles en la misma clase, de repente con otras actividades o conectadas o con la misma incluso. Ya, no es solamente, por ejemplo, la semana 1 solo hago analizar. La semana 2 ya me voy a aplicar. Claro, así es. Tienes que ir ahí. Una mezcla. Así es. Al menos lo así es, de acuerdo. Así es, listo. Antes de finalizar, ¿cierto? El videíto de gamificación que yo di, un Si se te acompaña, donde hablaba de algunas técnicas, ya la encontré también, por si acaso. Lo voy a poner ahí, la página web del CICE, pueden acceder. Lo puse en el chat y pueden ver la grabación, ¿no? Ahí se habla de herramientas específicas para gamificar, pero si ya quiere implementar como que toda la metodología en su clase, son otros pasos adicionales. Igual revísenlo, alguna pregunta, me escriben al correo, no tengo ningún inconveniente en resolver dudas.